Namaskar, hermosos lotos, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, un nuevo interactivo. Antes de empezar, gracias por compartir, gracias por esos likes, gracias por suscribiros. Encantada de formar una pequeña comunidad aquí en YouTube. Dicho esto, hoy vamos con un interactivo que pretende encontrar esos puntos para empoderarnos, para recuperar un poquito nuestro, un poquito mucho, para recuperar nuestro poder personal que a veces por el transitar de la vida, por problemas, por tensiones laborales, familiares, de pareja, nos vamos a veces como retrayendo y haciéndonos de vez en cuando un poquito más pequeñitos. Vamos a intentar recuperar y volver a ese saber que estamos haciendo las cosas bien. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Por aquí tenemos ya las tres opciones. Sombrerito naranja, opción 1, sombrerito beige dorado, opción 2, sombrerito verde, opción 3. Te voy a pedir que cierres los ojos, que respires profundo y aquella opción que veas al abrir los ojos, aquella que te llame la atención, esa será la tuya. Así que empezamos con el sombrerito naranja. Recuerda que si no puedes conectar de primeras con una opción, siempre puedes pausar el vídeo y cuando hayas conseguido vibrar con esa opción, volverle a dar al play. Ahora sí, empezamos con el sombrerito naranja. Vamos a ver para las personitas del sombrero naranja que nos dicen que es donde tenemos que empezar a enfocarnos. ¡Wow, wow, wow! Bueno, han salido más de una, por tanto nada. ¿Dónde nos tenemos que enfocar para recuperar ese poder que a veces no es que lo tengamos perdido, pero quizás a veces lo tenemos un pelín abajo? ¡Wow! Bien. Bueno, tenemos el mago como carta de corte. Fíjate que ya iniciamos la tirada con un arcano mayor que nos habla de dónde nos tenemos que enfocar. El diablo en esta posición quizás me enfoca o me direcciona a que eres una persona fácilmente sacrificable, es decir, que sueles ponerte siempre en segundo lugar. Da igual que tú tengas planes, da igual que tú tengas cosas que hacer, da igual que a ti no te apetezca hacer algo, da igual que tengas un fin de con los amigos. Si surge algo y te piden, oye, cambia los planes, haz esto, haz lo otro, a pesar de que tú no te apetezca, no quieras, no puedas, lo haces. Y ahí es donde debemos empezar a enfocarnos, a ponernos también nosotros en primer lugar, y si no en primer lugar, a equilibrar. Déjame recordarte que el mismo derecho tienes tú que tienen los demás. Es decir, no tienes que sucumbir a las necesidades, a las manipulaciones o a las prioridades ajenas antes que a las tuyas. Es importante empezar a entender que más allá de que tú puedas querer mucho a una persona, tú consideres que esa persona te ha ayudado, etcétera, etcétera, etcétera,
una cosa no quita la otra, es decir, tú puedes querer mucho a una persona, pero no por ello debes dejar tu vida si esa persona te lo pide. Una persona te puede haber ayudado mucho, pero eso no significa que tú tengas que sacrificarte continuamente eh, por darle ese gusto. Que sea tu madre, que sea tu padre, que sea tu hermano, tu hermana, tu prima, tu tía, tu mejor amigo, da igual, tú también tienes tus derechos y eso es algo que debes de tener sumamente claro. ¿De acuerdo? Fíjate, ¿por qué te digo esto? Eh, Tú de por sí eres una persona como muy estable, tienes como... también eres muy hogareño, eres muy familiar, eres como muy equilibrado, pues eso, como muy estable, ¿no? Es como ese lugar seguro. Y el hecho de no sucumbir a las demandas ajenas probablemente te llena de angustia, de inquietud, de esa culpabilidad, entre comillas, de no estar dentro de los cánones establecidos. Porque, pongamos un ejemplo, si mi hermana o mi madre me pide un favor, ¿cómo no se lo voy a hacer si es mi hermana o mi madre? O mi mejor amiga o una persona que me ha ayudado. O, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ahí entras en un comportamiento o en una actitud para contigo mismo o contigo misma un tanto tóxica, porque al final, en una ocasión a mí me dijeron una frase maravillosa: las cosas las haces por obligación o por devoción. Cuando las hacemos por obligación, nos encontramos con esto, con esa ansiedad, con esa inquietud, con esa angustia, con ese no sé cómo decir no porque no me apetece hacerlo. Cuando hay devoción no hay problema, pero cuando hay esa obligación, entramos en esos bucles, en esa queja, en esa pelea interna que al final se solucionaría con decir no puedo, no quiero, no me apetece. ¿De acuerdo? ¿Qué debes dejar de hacer? Fíjate, como te decía, eres de por sí eres una persona como muy estable, muy de lugar seguro. Y justamente debes dejar de hacer eso, comportarte como esa persona de seguridad ajena. Está muy bien ser seguro, pero de alguna manera el proyectar que todo el mundo puede contar con tu ayuda sin más, es un problema. De todas maneras, fíjate que además el 4 de oros junto con el diablo me habla de apegos. Probablemente por aquí se esconda cierto miedo a que los demás se enfaden o se distancien de ti. Por eso también de alguna manera te sometes a esa obligación de ayuda. Si no ayudo, quizás me dejan de lado. Si no ayudo, quizás ya no me quieren. Si no ayudo, quizás se distancian o piensan de mí que soy mala persona, soy mala amiga, soy mala hija, soy mala madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que debemos empezar a dejar atrás. Las personas que nos quieren nos deben aceptar tal y como somos. Las personas que nos quieren lo mejor para nosotros. Está claro que en muchas ocasiones el yo quiero siempre gana. Eso lo debemos de tener clarísimo. En muchas personas pasan de si no haces lo que yo quiero, ya no eres digna de estar en mi vida. Si eso te sucede, a pesar de los miedos, a pesar de la angustia, a pesar de la inquietud, si eso te sucede es porque esa persona no te quiere. Y si no te quiere, debemos soltar esas ataduras. Porque al final es una relación un tanto tóxica, es una relación un tanto ¿cómo lo diría? De,
de aprovechamiento, de egoísmo. Es decir, si tú no haces lo que yo quiero que me hagas, si tú no me ayudas como yo quiero que me ayudes, te suelto y ya dejo de estar contigo. Entonces, eso no es amor. Eso no es amor sin etiquetas. No hablo de pareja. Eso no es una amistad, eso no es una relación en condiciones, ¿ok? Así que deberíamos empezar a enfocarnos ahí. ¿Qué debes de potenciar? Debes de potenciar justamente el desapego. Debes de potenciar el tener la confianza y la seguridad necesarias en ti mismo o en ti misma para saber discernir qué es lo que sí quieres, qué es lo que no quieres, qué relaciones te están sometiendo o a qué relaciones te estás sometiendo y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Porque es justamente lo que tienes que hacer, empezar a implantar también tus creencias, tus pensamientos, tus ideas, tus decisiones, tus opiniones, tu criterio. Y es algo que debes hacer sí o sí, empezar a dar tu opinión, que se haga escuchar tu voz, porque de alguna manera me da la sensación que en esta opción soléis dar pasitos para atrás para no enfrentaros a todo lo que ya, no sé, ya os he comentado. El consejo del tarot, el ermitaño es claro, es ese tomar conciencia, ese observar qué es lo que está sucediendo, por qué o para qué me está sucediendo. Como os decía, por aquí me ha surgido ese punto de querer agradar a los demás por miedo a quedarme solo, por miedo a que las personas no me acepten, por miedo a no encajar, por miedo a lo que dirán, por miedo a enfrentarme pues con mis hermanos o con mis padres o con alguien a quien yo considero o quiero en mi vida. Pero como siempre digo, debemos también empezar a darle la vuelta. Las cosas suceden porque han de suceder y porque hemos de aprender alguna cosa. Y quizás si estás viendo este vídeo es porque también es momento de que empieces a darte cuenta de ciertas cosas. Evidentemente está en tus manos, no en las mías. Esto simplemente es un interactivo. Pero quizás deberías empezar, como te dice el mago, a proclamar el yo soy, esa afirmación del yo soy y empezar a ponerte también por delante, empezar a dar tus opiniones, empezar a decidir si realmente quieres o no quieres, empezar a poner tus límites. Opción de límites, de empezar a ponernos en nuestro lugar y empezar a empezar a reflexionar sobre si lo que hacemos, como os decía antes, es por obligación o por devoción. Y déjame decirte que el querer mucho a una persona, no significa que debas obligatoriamente hacer lo que esa persona quiere. Porque otra frase va para vosotros. El amor de tu vida, la única persona que va a estar a tu lado de principio a fin, sin condiciones, eres tú mismo. Así que, teniendo eso claro, tú eliges. Vamos con un último consejito. Te has ganado todos tus galones. Es, como te decía, momento de empezar a ponerte en primer lugar, de empezar a disfrutar, de empezar a ser consciente de quién eres, de lo que quieres, de lo que necesitas y sobre todo de tener relaciones de la índole que sean totalmente sanas y en equilibrio en el dar y en el recibir. Así que opción 1, espero haberte ayudado. Recordarte que si no estás suscrito te suscribas, que me dejes un like, que compartas si así lo consideras y sin más pasamos
a la segunda opción. Bien, vamos ya con la segunda opción y vamos a ver para vosotros dónde debemos enfocarnos para recuperar ese poder personal que a veces vamos mermando por el camino, por las circunstancias, por las situaciones. Venga, pues vamos a ello. ¡Wow! Madre de Dios. Cuánto fuego, cuánta acción, cuánta emoción hay por aquí. Emoción impulsiva, emoción de fuego, emoción de potencia. Vamos a ver, ¿dónde tenemos que enfocarnos? Pues fíjate que de alguna manera tú vienes arrastrando ciertas cosas del pasado. Debes darte cuenta de que ya estás en una posición superior o distinta a la que tenías anteriormente, pero de alguna manera es como que tú sigues anclado o anclada un poquito en esas situaciones, en esas circunstancias pasadas, sin darte cuenta de que de alguna manera tú ya estás en otro punto, estás en otro lado, estás como alejado o alejada de toda esa situación, pero no ya físicamente, sino también emocionalmente. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, en aquellos recursos tú eres una persona que no le cuesta avanzar, que no le cuesta ir en búsqueda de cosas nuevas, en búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevas situaciones, de nuevas circunstancias. Tienes ese impulso, tienes ese don, porque no deja de ser un don de avanzar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de alguna manera es un avance un tanto enmascarado, porque más allá de avanzar, dijéramos, físicamente, de dejar atrás, pues yo qué sé, por poner ejemplos, relaciones, circunstancias o malas circunstancias o situaciones, sí lo hacemos físicamente, sí avanzamos, sí dejamos atrás, pero nos lo llevamos dentro. Entonces es un avance un tanto, como te decía, un tanto falseado, porque si seguimos arrastrando interiormente aquello que nos ha dolido, nuestro avance no deja de ser un tanto pesado porque seguimos arrastrando esas piedras, esas historias anteriores. Por eso te decía al principio que debes darte cuenta de que tú ya estás en otra situación, que tú ya estás en otra posición, en otras circunstancias, con otros aprendizajes, con otras creencias, con otros puntos de vista, y por tanto deberías parar y ver todo aquello que vienes arrastrando desde el lugar en el que estás ahora, no desde el dolor que te causó en ese momento, sino desde una visión más actual, más sabia, más madura, más equilibrada, ¿no? Porque cuando estamos, no tú, sino todos, cuando estamos en medio de ese mar de dolor, ese duelo, ¿no? Etcétera, en, en, podríamos decir que hay momentos en donde no somos capaces de ver las cosas con frialdad. Y ahora es el momento de ver las cosas con frialdad, de tomar también tu responsabilidad en esas situaciones o circunstancias, porque todos y todas tenemos parte de responsabilidad, más allá de que nos hayan hecho daño. También debemos asumir a veces ciertos matices.
Y a partir de ahí, soltar para poder seguir avanzando y para, fíjate lo que te espera, es decir, para poder seguir avanzando con esa seguridad, con esa confianza y desde ese lugar en el que ya estás, pero que de alguna manera no te estás queriendo dar cuenta. Debes potenciar ese equilibrio, debes potenciar esa toma de decisiones o esa visión desde el equilibrio de ahora, desde esa madurez, desde ese saber tomar las opciones que te beneficien a ti, desde el razonamiento y la emocionalidad en equilibrio. Fíjate, el rey de copas es un rey que es tremendamente empático, sabe poner las cosas en su lugar, sabe entender, pero toma las decisiones siempre a su favor. Y eso es lo que te están pidiendo en estos momentos, que sepas tomar las decisiones a tu favor, que sepas ver con equilibrio, con empatía, todo aquello que te ha sucedido, pero que al final, tomando las responsabilidades que te pertenezcan, tomes las decisiones y sigas avanzando desde ese equilibrio, desde esa armonía, desde esa seguridad que te pertenece, desde ese saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento, porque así eres tú. Lo que pasa es que en muchas ocasiones estamos más pendientes de esa tensión que hemos tenido con unas personas o con otras o con nosotros mismos, que no nos damos cuenta de nuestro crecimiento, porque todas las circunstancias o situaciones que nos suceden en la vida, al final, a la que observemos un poquito, todas nos dejan cierto aprendizaje. Y eso es lo que te están pidiendo de alguna manera. Debes empezar a equilibrar, a soltar las tensiones, porque fulanito, porque menganito me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. Da igual, tú ya estás en otro lugar. Suelta, suelta. Distánciate de aquello o de aquellos que tengas que distanciarte. No pasa nada. Toma las decisiones correctas para ti. Y eso pasa por soltar todas esas tensiones y todo toda esa mochila de piedras que llevas arrastrando. Lo que debes de potenciar en este caso, fíjate que eres, como te decía, algo muy impulsivo, algo como muy fogoso, muy de explotar, ¿no? Porque tenemos al rey de palos. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Te están pidiendo que te enfoques, te están pidiendo que te direcciones. Fíjate que terminamos ese consejo del carro con los amantes. Son cartas un tanto duales porque nos hablan de toma de decisiones, nos hablan de saber qué camino hemos de coger. Si bien el carro nos habla de a veces esa dualidad, ¿no? Sabemos dónde queremos ir, sabemos o sentimos que debemos movernos de donde estamos, pero no sabemos bien hacia dónde. Los amantes también nos habla de esa toma de decisiones. Por tanto, en esta opción creo que la decisión es clara: o nos seguimos manteniendo en el pasado, seguimos reviviendo situaciones, dolores, decepciones, tristezas, etcétera, del pasado, o empezamos a empoderarnos, empezamos a tomar nuestra dirección, a enfocarnos, a planear, a crear estrategias de hacia dónde nos queremos dirigir y enfocarnos ya de por sí en el futuro. Lo tienes claro, o sea, tienes esa herramienta, tienes esa capacidad de enfocarte e ir allí a donde quieras. Tan solo te hace falta soltar pues esa tensión, esas peleas que hayas podido tener con personas, con situaciones o contigo mismo, da igual. Pero sí que es cierto que ahora mismo es momento de empezar a enfocarte, de dirigirte, de tener claro tu objetivo, de tener claro que tú ya estás en otra posición, que ya es momento de dejar atrás aquello que sea que te haya sucedido para empezar a enfocarte donde realmente tú sientes que te tienes que enfocar
aunque ahora mismo no tengas 100% claro qué dirección tomar, es momento de sentarte, de saber, de mirar dentro, de saber qué lugar es el que más te conviene, tomando esas decisiones en equilibrio desde el corazón y la mente en armonía, sin peleas internas, y por ende enfocarte total y potencialmente hacia ese lugar. Tan solo en esta opción creo que lo único que te queda es darte cuenta de que tú ya estás en otro lugar. A veces es difícil, pero es una maravilla porque no te queda, no tienes tu posición, tu emoción, ya no está anclada ahí. Tan solo tienes que darte cuenta de ello, que es un clic, es un, ya está, ya lo he dejado, para, como te digo, empezar a correr hacia el lugar que te corresponde, que es el presente, y enfocarte a aquello que te pueda devenir, que estará sujeto a las decisiones del hoy. Por tanto, está en tu mano tomar esa decisión correcta. Quedarte anclado en el pasado, dándole vueltas a lo que sucedió, o darte cuenta de que eso ya pasó y podemos empezar a enfocarnos en el hoy y en lo que pueda venir mañana. Vamos con un último mensaje. Libera tu culpa. Pues eso, libera lo pasado, libera lo sucedido, libera a las personas, a las circunstancias, a las situaciones. Tengas o no tengas tu responsabilidad plena, responsabilidad tenemos siempre, pero si eres tú quien de alguna manera ha hecho daño a otras personas o no se ha comportado de la manera que supuestamente debería comportarse, también es momento de darte cuenta que estás ya en otro lugar, que tú ya has hecho esa reflexión y que las culpas no te van a llevar a ningún lado. Perdonarte, perdonar, es la única opción. Y ese perdón no necesariamente tiene que pasar por la reconciliación, ojo, sino simplemente por el darte cuenta de que eso ya pasó, de transmutar toda esa culpa para poder seguir avanzando. Por cierto, esta opción tenéis mucho impulso, mucho fuego dentro de vosotros. Así que cuidado con las impulsividades, que están muy bien en algunas ocasiones, pero a veces nos pueden dar mal paso. Pues sin más, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí. Espero que os haya vibrado, aunque sea un poco. Recordaros que podéis dejar vuestro like, suscribiros, compartir, etcétera. Y paso a la siguiente opción. Y vamos ya con la última opción, la opción del sombrerito verde. Así que vamos a ver a vosotros, las personitas que habéis elegido este sombrerito, hacia dónde tenemos que dirigirnos, qué es lo que tenemos que empezar a ver, qué es lo que tenemos que empezar a enfocar para poder recuperar un poquito de ese poder perdido. ¡Wow! Pues empezamos fuertes, queridos. Vaya. Bueno, vamos a ver. Tenemos al 8 de oros como carta de corte. Fíjate, ¿dónde te tienes que enfocar? A encontrar esa fuerza, esa valentía, ese coraje, esa vitalidad, esa gestión de tus emociones, de tus impulsos, de ser consciente de lo fuerte, de las capacidades, de las herramientas que tienes. Esta opción quizás es la más dolorosa, por llamarlo de alguna manera, porque de alguna forma, fíjate, vienes
o qué debes dejar de hacer de estar sumamente desconfiando. Es como que constantemente estás mirando por encima del hombro a ver quién te va a hacer daño, a ver quién te va a traicionar, a ver quién te va a decepcionar. Fíjate que de alguna manera tú tienes la capacidad de transmutar, de dejar atrás ciertas cosas, pero de alguna manera estás muy enfocado en lo que te han hecho, en las decepciones, en las tristezas, en el dolor, y no te acabas de dar cuenta de aquello que tienes delante, ¿no? Sí que de alguna manera lo vives, pero sueles desconfiar de que te vaya a volver a suceder, de que te vayan a volver a traicionar, de que te vayan a volver a hacer daño, ¿no? De alguna manera. Eh, es como que de alguna manera tienes una cierta dualidad dentro de ti. Me explico, tienes la capacidad para dejar atrás o tienes como muchísima riqueza interna y tienes la capacidad de sacar los aprendizajes de ese dolor o de esas situaciones complicadas en tu vida, pero de alguna manera no acabas de soltarlas porque sigues desconfiando, ¿cierto? Que eres como muy astuto o muy astuta y eres como, estás siempre como muy vigilante, ¿no? Y de alguna manera eso tampoco te está dejando disfrutar del camino, no te está dejando vivir las relaciones o las situaciones desde esa fluidez, desde esa tranquilidad, porque estás como siempre en alerta para no dejar que nadie te haga daño. Un tema muy recurrente, ojo, pero también muy complicado, porque además fijaros que en el podcast de esta semana hablaba un poco de esto, ¿no? De que a veces erigimos ciertas protecciones a nuestro alrededor para que no nos dañen, pero de lo que no nos damos cuenta es de que ese dolor llega igual, porque nosotros podemos tomar distancia, nosotros podemos no darnos plenamente en las relaciones. Pero punto número uno, si no nos damos plenamente, si no vivimos plenamente, no vivimos plenamente. Y ahí ya nos estamos causando un dolor. Y dos, en muchas ocasiones podemos tomar distancia de las personas a las que queremos, circunstancias que nos gustaría, en las que nos gustaría estar, pero que de alguna manera nos alejamos para, para que no nos duelan. Pero eso sigue doliendo. Esa persona, si te hace algo, te seguirá doliendo por más distancia a la que estés. Si esa circunstancia te apetece vivirla y no la vives porque quizás me pueda doler, el no vivirla te va a doler. Por tanto, en muchas ocasiones esas protecciones sirven para hacernos más daño a nosotros que realmente lo que supuestamente es su labor, que sería protegernos. Tan solo te digo eso para que reflexiones, para que le des una vuelta en tu cabecita a ver qué tal te resuena. ¿Qué deberíamos empezar a potenciar? Pues fíjate, la reina de copas es una energía muy empática, muy de saber ponerse en el lugar del otro, pero también es una energía que, que sabe guardar, sabe sabe que sus emociones de alguna manera están a salvo. Y es un poquito lo que te estaba diciendo. No es necesario distanciarnos, porque cuando somos conscientes de nuestro equilibrio, de nuestra madurez, de nuestra fortaleza, de nuestra seguridad, de que
de que somos capaces de gestionar nuestras emociones, de alguna manera sabemos proteger a nuestras emociones sin necesidad de estar vigilantes, sin necesidad de estar alerta, sino que simplemente desde esa madurez ya no permitimos ciertas actitudes en nuestra vida hacia nosotros, ya no permitimos que vengan a hacernos daño, ya no permitimos que abusen de nosotros. Por tanto, ahí es donde de alguna manera deberías potenciar esa confianza, esa seguridad, esa fuerza para darte cuenta de que no es necesario estar alerta, sino que simplemente tú sabes gestionar y tú sabes discernir quién sí y quién no debe estar en tu vida o qué circunstancias o situaciones debes vivir de manera plena. Eso te lo da esa reina de copas, esa confianza en saber gestionar tu parte más interna, sea decepción o sea ilusión. Tú eres capaz de gestionarlo sin necesidad de estar continuamente vigilante a ver quién te va a hacer daño. Porque te voy a decir una cosa, eso también hace que mermemos nuestra atención en otras cosas que quizás te nutren más. En tu mano está, evidentemente. Sé que no es fácil, sé que es un tanto complicado dejar esa actitud de estar alerta. Pero fíjate, en la carta de corte te sale el 8 de oros. El 8 de oros nos habla de ese trabajo, de ese cuidado, de esa protección. Ya no solo en el plano laboral, en el plano personal también. Debemos de trabajar esa parte, debemos trabajar esa fortaleza, debemos trabajar esa fuerza interna que tenemos y que de alguna manera estamos mermando por miedo a que nos hagan daño. Tú ya eres capaz de saber. Por tanto, deja de estar sumamente alerta, ¿sí? La clave para que todo fluya de alguna manera es no estar esperando a encontrar soluciones por parte de los demás. La solución la tienes tú. Esa inseguridad creada hace que de alguna manera creas que no eres capaz de decidir, que no eres capaz de defenderte, que no eres capaz de protegerte y que quizás necesitas de alguien que venga a ayudarte o necesitas de ciertas protecciones para poder salir de donde estés. Y déjame decirte que no es cierto. Tú eres totalmente capaz de hacer lo que quieras, de decidir lo que quieras, de ver qué camino has de seguir. Tan solo debes sacarte las vendas de los ojos y recordar que eres alguien totalmente fortalecido, valiente, que sabe gestionar sus emociones, su impulsividad, su fortaleza, lo sabes gestionar. Y contra antes te des cuenta, contra antes te creas en ti, creas en tu fuerza, creas en tu coraje para trascender todo eso, antes llegarás a tus objetivos. El consejo del tarot con este paje de oros y en este mazo en concreto es que de alguna manera debes ver con claridad. A mí esta carta siempre me recuerda como si alguien se estuviera mirando en el espejo. Debes darte cuenta, debes mirarte en tu propio espejo y debes darte cuenta de tu abundancia, de tu prosperidad, de tus partes luminosas, también de tus partes sombra, por supuesto, porque todos los tenemos y debemos aceptarnos con ellas. Pero de alguna manera debes entender que ya
no es necesario protegerse, que ya no es necesario dudar de tus capacidades, porque esa fuerza que te acompaña está ahí para ti, para cuando la necesites. Ese saber, esa empatía, ese entender, esa madurez emocional de esa reina de copas te va a dar las claves para darte cuenta de quién eres en realidad y que no necesitas seguir protegiéndote de nada ni de nadie. ¿De acuerdo? Vamos con un último consejito. Y te dice, sé sincera contigo misma. Pues eso, en algunas ocasiones, como te decía el paje de oros, es necesario mirarnos en nuestro propio espejo, ver nuestro reflejo de manera honesta y darnos cuenta de nuestras luces, de nuestras sombras y ser sinceros, totalmente sinceros. Habrá cosas que no te gusten, evidentemente, pero aquello que no nos gusta tanto, siempre podemos trabajarlo. Pero debemos potenciar esa fuerza, ese poder y esa luz que todos y todas tenemos dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este interactivo. Espero a las personitas del sombrerito verde que os haya vibrado, que os haya ayudado de alguna manera. Recordad dejar vuestro like, suscribiros si no lo estáis, que podéis compartir si así lo sentís. Y sin más, ahora sí, despido este interactivo dándoos las gracias por vuestra participación, por esos likes, por esas suscripciones que poquito a poquito nos ayudan a seguir creciendo. Om Mani Padme Hum, recibid un enorme abrazo de luz y amor. Namaskar.